Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los enredos más fascinantes de la televisión y el cine. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en uno de esos culebrones que nos tienen al borde del asiento, un triángulo amoroso que ha puesto a arder las redes y a dividir a la audiencia, del que envuelve a Ande y Kerem. Prepárense porque vamos a desentrañar cada arista de esta compleja relación, a analizar los sentimientos, las decisiones y, por supuesto, a debatir quién se lleva la palma en esta batalla de corazones. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando estas tramas que tanto nos encantan. Ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. El mundo de las telenovelas turcas y en particular las que involucran a Ande y Kerem, es un hervidero de emociones, secretos y, como no, de triángulos amorosos que nos atrapan desde el primer capítulo. Y en esta ocasión, la historia se presenta especialmente jugosa. Tenemos a Ande, una mujer que, dependiendo de la trama, puede ser retratada como fuerte e independiente, o quizás un poco vulnerable, navegando por aguas turbulentas. Y por otro lado, tenemos a Kerem, un personaje que, de igual modo, puede encarnar al hombre apasionado, atormentado, o incluso al galán que sabe exactamente lo que quiere. Pero cuando se cruzan en el camino de otro personaje, creando esa tercera punta en el triángulo, es cuando la magia, o el caos, realmente comienza. Pensemos en los posibles escenarios que se despliegan ante nuestros ojos. Podríamos tener a Ande dividida entre dos amores. Quizás uno representa la estabilidad, el futuro seguro, un puerto al que arribar. El otro, en cambio, podría ser la pasión desbordante, el amor prohibido, esa chispa que la saca de su zona de confort y la impulsa a tomar decisiones arriesgadas. ¿Cómo reacciona Ande en estas situaciones? ¿Se deja llevar por la lógica o por el instinto? ¿Valora más la seguridad o la intensidad? Estas son las preguntas que nos hacen empatizar con ella, o a veces exasperarnos con sus decisiones. ¿Y Kerem, cómo se posiciona él en este embrollo? A veces es él quien está enamorado de Ande y compite por su amor contra otro. En esos casos, solemos ver su lado más romántico, sus gestos desesperados, su lucha por demostrar que él es el indicado. Otras veces Kerem podría ser la figura que tiene dos amores a su alrededor, lidiando con las expectativas y los sentimientos de dos mujeres. Esto nos permite explorar su carácter bajo presión, su capacidad para la lealtad o, por el contrario, su tendencia a la indecisión. Ver cómo maneja la culpa, la tentación y el dilema moral es uno de los grandes atractivos de estas historias. Pero no podemos olvidar al tercer vértice de nuestro triángulo. ¿Quién es esa persona que complica aún más las cosas? Podría ser un antiguo amor de Ande que regresa para reclamarla, un rival de Kerem que busca arrebatarle a la mujer que ama, o incluso un personaje nuevo que irrumpe inesperadamente en sus vidas, sembrando la discordia. La dinámica de este tercer personaje es crucial. ¿Es un villano que manipula la situación? ¿Es una víctima de las circunstancias? ¿O es simplemente alguien que también está buscando su propia felicidad, sin importar las consecuencias para los demás? Uno de los aspectos más fascinantes de estos triángulos amorosos es cómo nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor mismo. ¿Es el amor una elección racional o una fuerza irracional e incontrolable? ¿Es posible amar a dos personas a la vez? ¿Cómo se navega por la complejidad de los sentimientos cuando intervienen terceros? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y es precisamente esa ambigüedad la que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Analicemos ahora las posibles evoluciones de estas tramas. A menudo estos triángulos amorosos comienzan con un conflicto latente que se va gestando poco a poco. Pequeñas miradas furtivas, conversaciones a escondidas, momentos de complicidad que no pasan desapercibidos. Luego la tensión aumenta con malentendidos, celos y confrontaciones. Los personajes se ven obligados a tomar partido, a hacer elecciones difíciles que, casi siempre, tienen consecuencias dolorosas para alguien. Es muy común que en estas historias se juegue con la dualidad. Por un lado, tenemos la atracción o el amor que une a dos de los personajes y por otro, la fuerza o la historia que los separa o que introduce al tercero en discordia. Esto crea un constante tira y afloja emocional, donde la audiencia se debate entre apoyar una relación y desear otra, o incluso abogar por un desenlace inesperado.
Pensemos en algunos arquetipos de triángulos amorosos que solemos ver. Está el clásico ella ama a uno pero él ama a la otra, donde las emociones de los personajes se cruzan de forma confusa. Tenemos también el él ama a dos, y ellas luchan por su corazón, donde la competencia se vuelve feroz. Y por supuesto el triángulo donde el amor es genuino por parte de más de un personaje, pero las circunstancias o las personalidades impiden que todos sean felices al mismo tiempo. La forma en que se manejan los diálogos en estas situaciones es también vital. Las palabras cargadas de doble sentido, las confesiones a medias, los silencios elocuentes, todo contribuye a tejer una red de intriga y emoción. Y cuando los personajes finalmente se enfrentan, las discusiones suelen ser explosivas, cargadas de reproches, de justificaciones y, a veces, de un dolor profundo. Desde la perspectiva de Ande, ¿qué la lleva a dudar? ¿Es la influencia del pasado, las promesas incumplidas, o quizás la seducción de lo prohibido? Ver cómo ella lucha con sus propios deseos y sus responsabilidades es una parte fundamental de la trama. A veces nos identificamos con su indecisión, y en otras ocasiones, nos gustaría gritarle que elija ya. ¿Y Kerem, qué lo impulsa? ¿Es la intensidad del momento, la búsqueda de algo que le falta, o la simple incapacidad de resistirse a la atracción? Su forma de actuar puede ser heroica, sacrificada, o incluso egoísta, dependiendo de cómo esté escrita la historia. Y es precisamente esa complejidad la que lo hace tan interesante de analizar. El tercer personaje, ese que completa el triángulo, puede ser el catalizador de todo el drama. Su presencia, sus acciones, sus motivaciones, son las que a menudo desatan las tormentas. Si es un personaje bien construido, su papel será mucho más que un simple obstáculo, será un elemento que exponga las debilidades y las fortalezas de Ande y Kerem, y que obligue a ambos a confrontar la realidad de sus sentimientos. En este tipo de historias, los giros inesperados son la salsa. Un secreto que sale a la luz, una alianza que se rompe, un acto de valentía o de cobardía que cambia el curso de los acontecimientos. Estos giros son los que mantienen a la audiencia enganchada, esperando ansiosamente el siguiente capítulo para ver cómo se desarrollan las consecuencias. Y hablemos de las consecuencias. Rara vez un triángulo amoroso termina sin dejar cicatrices. Hay decisiones que se toman, y esas decisiones tienen un precio. Puede ser la pérdida de un amor, la ruptura de una amistad, o la desilusión con uno mismo. Las historias bien contadas exploran estas secuelas, mostrando cómo los personajes aprenden, o no, de sus experiencias. A veces el público se divide en bandos. Están los que apoyan a Ande con Kerem, los que creen que debería estar con el tercer personaje, y los que quizás incluso simpatizan con ese tercer personaje. Estas divisiones son un testimonio del poder de la narrativa, de cómo los guionistas logran que nos involucremos emocionalmente con los personajes y sus dilemas. En cuanto a las interpretaciones, la química entre los actores es fundamental. Cuando Ande y Kerem, o cualquiera de los involucrados en el triángulo, tienen esa chispa especial en pantalla, la historia cobra vida de una manera mucho más potente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactúan, todo contribuye a que creamos en la intensidad de sus sentimientos. Uno de los temas recurrentes en estos triángulos es la cuestión de la lealtad. ¿Hasta dónde llega la lealtad en el amor? ¿Es posible ser leal a dos personas al mismo tiempo? Estas preguntas son las que a menudo ponen a prueba la moral de los personajes y de la audiencia. También es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrollan estas historias. Las telenovelas turcas en particular, a menudo exploran temas de honor, familia y tradición, lo que puede añadir capas adicionales de complejidad a los triángulos amorosos. Las presiones sociales y las expectativas familiares pueden influir significativamente en las decisiones de los personajes, haciendo que sus dilemas sean aún más dramáticos. Los finales de estos triángulos son siempre un tema de debate. ¿Debe haber un final feliz para todos? ¿Es posible que haya un ganador y uno que pierda? O quizás el final ideal es aquel en el que todos los involucrados logran encontrar la paz, aunque no sea necesariamente en la forma que esperaban al principio. En definitiva, Ande y Kerem, envueltos en este triángulo amoroso, nos ofrecen una ventana a la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestran las luces y las sombras del amor, la fuerza de la pasión, la fragilidad de la confianza y la inevitabilidad de las elecciones. Son historias que nos hacen sentir,
nos hacen pensar y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos en el ámbito del corazón. Y así, después de desgranar cada uno de estos puntos, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante triángulo amoroso. Hemos explorado las posibles dinámicas, las motivaciones de los personajes y cómo estas amas logran capturar nuestra atención. Hemos visto cómo la indecisión, la pasión y los dilemas morales se entrelazan para crear historias que nos mantienen al borde del asiento, debatiendo quién debería terminar con quién. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor, la lealtad y las difíciles elecciones que a menudo debemos tomar. Y aunque cada historia tiene sus matices, el patrón de la complejidad emocional y los giros inesperados es lo que hace que estos triángulos sean tan universalmente atractivos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Anne y Kerem y su complicado enredo amoroso. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre este triángulo. ¿A quién apoyan? ¿Qué decisión creen que deberían tomar los personajes? No se queden con las ganas de compartir sus teorías y reflexiones. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta publicación con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de este debate. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ahora es el momento perfecto. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.